cada mañana al despertar y por la noche al descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Hoy es lunes 13 de junio. Seguimos estudiando las Sagradas Escrituras y hoy con una alegría muy especial. Es la primera vez en todo el año en el que iniciamos 2 libros en el mismo día. Hoy iniciamos el famoso Evangelio según San Marcos y también el poderoso libro de Daniel, uno de los libros más sorprendentes y uno de los libros que más nos muestra lo que Dios ha hecho a través de la historia y lo que Dios hará al final de la historia de esta humanidad. Preciosos libros los que tenemos para aprender. El libro de Marcos es nuestro primer libro. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 1, versículo 1 hasta el 20. El libro de Marcos fue escrito posiblemente por el mismo Marcos. Era un compañero espiritual de Pedro, era más bien su hijo espiritual, digámoslo así. Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Solo fue en el primer viaje misionero. Y escribió la biografía de Jesús, esto me gusta, para los no judíos, o sea, para los gentiles. En otras palabras, si hay un evangelio que esté escrito para el mundo, que no era judío o no era cristiano originalmente, es el evangelio según San Marcos. Así que es muy lindo la manera como él lo va presentando. Él recibió toda la información para escribir la biografía de Jesús, la recibió de primera mano del apóstol Pedro, Simón Pedro. Fue el que le contaba todas las cosas inspirado por Dios y él iba escribiendo este poderoso mensaje. En el capítulo 1, en el versículo 3, encontramos nosotros allí como Marcos escribe acerca de lo que decía y lo que hacía Juan el Bautista para preparar el camino para la venida de Jesús. Dice la palabra de Dios: se oye una voz. Alguien clama en el desierto: preparen el camino del Señor, abran sendas rectas para Él. Lección número 1 entonces en el Evangelio según San Marcos es: debemos nosotros preparar el camino al Señor y abrir sendas porque Él volverá por segunda vez. Preciosa lección la que nos da el Evangelio según San Marcos. Lección número 2, segunda de Samuel, capítulo 2. Ya vamos en el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 1. David ahora es nombrado como rey de Judá. Pero Israel coloca a Isboset, uno de los hijos de Saúl, como rey. Entonces David queda como rey de Judá e Isboset queda como rey de Israel. Y desafortunadamente comienzan las intrigas, las guerras entre 2 hermanos prácticamente. Hay una pelea entre los de David y los de Saúl. Todos eran de una misma familia, todos eran de un mismo pueblo, pero todos empiezan a pelear entre sí. Lección número 2, grábala en tu corazón. No hay nada más doloroso que ver 2 hermanos pelear entre sí. Debemos estar siempre unidos con el mismo objetivo. Las peleas entre la familia, las peleas entre los esposos, las peleas entre los hermanos de una iglesia, las peleas entre los compañeros de trabajo, lo único que trae es tristeza y dolor al corazón de Jesús. Lección número 3, Daniel capítulo 1. Poderoso es el libro de Daniel. Ojo, es un libro profético. Vamos a encontrar mucho simbolismo, muchas palabras o cosas que de pronto al principio no entenderemos, pero la misma Biblia se debe explicar. Línea directa no es un tema doctrinal, no estamos hablando de doctrina, ni vamos a hablar de lo que significa cada cosa. Lo vamos es a sacar lo más lindo de esa historia o de esos libros, aplicándolos como una lección para nuestra vida. Allí en la primera parte, en Daniel capítulo 1, Nabucodonosor, cuenten cuántas O tiene ese nombre, era el rey de Babilonia y se lleva al pueblo de Dios cautivo. Daniel estaba entre los cautivos y llama también a Daniel y a otros 3 que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y los llama para que los instruyan, para que los capaciten y ellos trabajen dentro del palacio del rey. Este libro, allí dice que llamaron a Daniel y a los 3 muchachos, pero dice, oído con lo que dice el versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino de la mesa real.
y le pidió al jefe del personal que le permitiera no contaminarse. Daniel tenía una dieta especial, la dieta original que Dios nos dio. Y dice el versículo 15, óyeme bien, al principio era un poquito difícil que le dieran ese alimento, pero se lo dieron, hicieron una prueba y dice, cuando pasaron los 10 días, comprobó que su aspecto, el de Daniel y los muchachos, era mejor que el de los demás jóvenes que comían a la mesa del rey. Incluso se los veía más fuertes. Y dice el versículo 20, el rey habló con ellos, pero entre todos no encontró a ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos fueron los nombres originales, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que después fueron llamados Belsasar, Abednego, Sadrach y Mesac. No olviden esos nombres. Nombres raros, pero ahí está. En todas las materias que el rey les preguntaba, materias que requerían sabiduría e inteligencia, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Entonces, lección número 3. Lo que comes refleja en quién crees. Hasta tu alimentación y mi alimentación demuestran en quién creemos. Estos muchachos lo demostraron y la gente lo veía reflejado en ellos, en su sabiduría y en su presencia. Alimentémonos sanamente lo que Dios nos ha dejado en la naturaleza para nosotros poder vivir. Un abrazo para todos ustedes. Seguimos conectados en este hermoso lugar aquí en Manito Park para seguir en línea directa. Mañana, Marcos capítulo 1, versículo 21 al 45, segunda de Samuel capítulo 3, versículo 2 hasta el versículo 39 y Daniel capítulo 2, versículo 1 al 23. Dios les bendiga. Un feliz día en línea directa.